familia, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados, en victoria, ¿cansados? ¿Más o menos? Bueno, damos gloria a Dios por este tiempo, sean todos bienvenidos. Queremos dar inicio a este taller especial que tenemos como liderazgo por motivo de nuestro cuarto aniversario como iglesia Nueva Visión. Gloria a Dios por ello. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos con una oración? Puede ponerse de pie, yo ya lo vi que está usted muy cómodo, disculpe que me incomoden. Vamos a orar, acompáñanos, cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Venimos, Padre, contentos. Hemos dispuesto, Señor, este tiempo para ti, para tener un momento especial como familia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por la agenda, porque tenías este día trazado para tus hijos. Gracias, Señor. En todo y por todo recibe la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, pues, queremos darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que vienen desde bien lejos. Algunos del Aguanque, a ver, desde la mano. Otros que vienen del centro de la ciudad. Otros que vienen de Galias. Muy bien. ¿De dónde me falta? De Prado. Muy bien. Y tenemos... ¿Y los del centro? Ya vi. Del otro centro. Y bueno, en particular damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que vienen desde Zamora, Michoacán. Nos gozamos de tener a nuestros padres espirituales con nosotros. Es un placer, de verdad, no cabemos de gusto, de alegría que estén con nosotros. Pero mis hermanos, más allá de lo que podamos compartir como familia en Cristo, es lo que el Señor tiene para nosotros. Y quiero compartir con ustedes, dice la palabra de Dios en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dígale a su hermano que tiene a un lado, ¿estás listo para exaltar a Dios? Para exaltar a Dios. Listo. Y le pasa a un lado de tu cansancio. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a gozarnos delante de su presencia. Acompáñanos con tus almas. Y dispón tu corazón para alabar a aquel que es digno, al que es santo, al eterno, porque Él ha hecho una obra hermosa en nosotros. Padre, gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias.
¿Cuántos dicen amén? Señor, nos gozamos en tu obra. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Quiero ver tu luz brillando a través de mi ser, una cama de que todos puedan, de que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has regalado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has regalado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. ¿Cuántos transformados por tu Espíritu hay aquí? Gracias, Señor, porque ahora tú vives en mí y yo quiero vivir para ti. En gloria, te veo Dios. En gloria, te veo Dios. En gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. ¿Ya te cansaste de alabar al Padre? Dile al Señor, tú eres el Rey de salvación. Tú eres el Dios altísimo. Y en esta tarde venimos a alabarte como un solo hombre. Venimos a exaltar a una, a Jehová. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Levantamos tu clamor, totalidad y redención. Solo lo que tú eres, los secretos de tu corazón. Y tu unido video, tu libertad y salvación. Háblanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Desperos de batalón, inúmanos, de desierto, brote de río, vida solta, Osana Rey, salvación, Osana Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Osana Rey, salvación, Osana Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, por sanidad y redención. Mostramos lo que tú eres, los secretos de tu corazón. Un cuerpo pide hoy, tu libertad y salvación. Háblanos con tu valor.
Cántalo fuerte. Gloria a nuestro Dios, al santo, al fuerte, al temible, al todopoderoso. Señor, declaramos tu grandeza y tu poder. Adoramos, Señor, tu nombre, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque tú eres real, porque te manifiestas en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por amarnos, por entregar tu vida, Señor. Gracias porque tu amor nos inunda. Gracias, Señor, venimos a exaltarte. Señor, queremos llenar tu trono de alabanza. Gracias, Padre. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Gracias, bendito Dios. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Señor, En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sí, Señor. sí, Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Gracias, Señor. Gracias, Marta. Hablaste a mi corazón, Mi corazón, tu voz me dio dirección. Señor.
en mí, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, Sí, Señor. te bendecimos, Sí, Señor. Señor. Te adoramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos pueden tomar su lugar, su asiento. Queremos dejar este tiempo para nuestro Padre Espiritual. Bueno, queremos presentarles oficialmente, ¿verdad?, a la congregación. Y Bueno, Dios les bendice, mis hermanos. Es un placer que estén con nosotros en esta tarde, noche ya. Y bueno, a los de casa les recuerdo que vamos a estar en un taller de liderazgo, ¿verdad? Bueno, entonces, venimos preparados, venimos diligentemente como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Hoy no venimos a hablar cosas vanas, sino vamos a hablar la verdad que nos ha hecho libre, y vamos a escuchar de esa verdad. Muy bien, papá, adelante. Gracias. Adelante, es un placer estar una vez más con nosotros, papá. Sí, gracias. Un placer. Muy bien, pues no sé si ocuparé el micrófono o no ocuparé el micrófono. ¿Sí lo ocupamos? Sí. Bueno, porque ustedes lo pidieron. Qué gusto, un verdadero gusto poder estar con ustedes, con esta hermosa casa, y que bueno, no conocíamos el lugar. La iglesia no es este lugar, este es un lugar, es un salón donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Amén. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y bueno, pues les felicito. Felicidades a nuestros hijos espirituales. Quiero invitar a mi esposa que pase. Y rapidito, los que vienen de Zamora, Yurecuaro, den un saludo así, pero rapidito, un saludo solamente. Sí, digo hablado. Empezamos aquí. Primero les presento a Leti. No, ahí nada más. Bendiciones. Sí, muy bien. Luego les presento a Ramón. Un placer estar. Hola, pues algunos de ustedes ya me conocen. Para los que no soy Ramón de la Peña, con Zamora, con mucho gusto. Muy bien. ¿Y qué sigue? Hola, yo soy Germán Salazar. Viene de Yurecuaro. ¿Y qué sigue? ¿Quién va a decir tu nombre? Eso, Yandel Salazar, también de Yurecuaro. A ver, ¿cómo te llamas? Hola, soy Ian y vengo de Zamora. Eso, Ian. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Fer de Zamora. Muy bien, Fer. Y allá. Hola, soy Sammy. Bueno, mi hijo Sammy. Muy bien, seguimos ahí. Sí. Hola, soy Andrea y vengo de Zamora. El joven que sigue. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Sosa y también vengo de Zamora. ¿Qué sigue? Ecuador. Conozco a varios, a otros no, pero a los que no, mi nombre es Andrés y también vengo de Yurecuaro, y es un gusto estar por acá. Estamos intentando venir, pero ya gracias a Dios nos permitió, entonces. Por fin. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Cruz. Nosotros venimos a Yurecuaro. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muy bien. ¿Alguien me faltó? Nadie, ¿verdad? Todos. Muy bien, mi esposa. Bueno, pues nada más para saludarlos y decirles que pues mucho gusto de verlos una vez más. Es una alegría poder convivir con ustedes y estar aquí. Dios los bendiga, los amamos. Siempre están en nuestras oraciones. Gracias, mamá. Siempre oramos por lo ustedes sabemos. y pues viendo, ¿verdad?, la mano del Señor, cómo ha empezado de menos a más con ustedes y cada vez pues va a ser más, ¿verdad? Así es. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos
para daros el fin que esperáis. Y pues yo les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que vendrán grandes bendiciones, muchas almas, ¿verdad? A los pies de Jesús. Es tan necesario, ¿verdad? Dios les bendiga. Muy bien, perfecto. Pues es un gusto, como les decía al principio, estar aquí. Un placer verles a todos. Creo que ya con todos nos conocemos. Y bueno, pues qué gusto poder verles. Y pues vamos a entrar directamente en lo que hoy vamos a aprender. A mí me dijeron que iba a estar la mejor gente. Así es. Sí, la más inteligente, la más comprometida, la más aguerrida, las personas de mayor fe, de mayor entrega, de mayor pasión. Amén. Y ya esto se ha dicho de paso, la más guapa. Ah, caray. ¿No? ¿No son muy guapos? Los guapos. Bueno, los guapos, los hermosos. Bueno, por cierto, por allá en Centroamérica los hermosos son los gorditos, ¿verdad? Pero no, aquí no estamos en Centroamérica, aquí estamos, estamos aquí en San Luis Potosí, los hermosos. Muy bien, pues vamos a tener una charla, no es una prédica, es una plática, sí, hasta me voy a sentar para que sientan diferente el asunto. Una plática, pero una plática muy profunda de algo que inquieta mi corazón, porque sé que inquieta el corazón de Dios. Estuvimos hace un mes aproximadamente en Cuba, en La Habana, en la ciudad de La Habana, Cuba, con mi pastor, con mi padre espiritual, compartiendo, y bueno, fue un tiempo maravilloso donde vemos cómo Dios es el más interesado a nivel mundial de que su reino se establezca. Dios es el más interesado de que las personas sean bendecidas a través de su espíritu, a través de su palabra. Y te tengo una noticia maravillosa: la iglesia somos las personas clave para poder cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Somos los que debemos orar, o más aún debemos declarar: que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque somos el medio que Dios ha establecido. Hace poco compartí un tema que le titulé eslabones. Somos eslabones entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero te digo una cosa: Jesucristo vive en nosotros. Ahorita lo cantábamos: tú vives en mí. Entonces, ¿es Jesucristo en mí? Di conmigo: en mí. La esperanza de gloria. Es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, Él fue, humanamente hablando, porque el texto dice Jesucristo hombre, eso está en 1 Timoteo 2:5, y dice que Él, Jesucristo hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Pero como Él ya no está como hombre aquí, ahora dejó su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia nos convertimos en ese eslabón que une el cielo con la tierra. Es decir, que une los propósitos de Dios, que une la voluntad de Dios con una humanidad que está perdida, que está alejada del propósito, que está alejada de la identidad correcta. Y que nosotros, como hijos de Dios, la iglesia de Dios, somos ese eslabón para conectarlos, a conectar a nuestra humanidad con el cielo. Ahora, esto así es, y este es el deseo de Dios. Pero si vemos estadísticamente, la iglesia, en su gran mayoría, no estamos cumpliendo del todo con esta encomienda. No estamos cumpliendo del todo con esta encomienda. ¿Por qué? Porque en la iglesia sucede un fenómeno que también sucede en la sociedad, que es que el 80%, solo por decir, no quiero ser exacto, pero solo por mencionar una cifra o un porcentaje, el 80% son solo consumidores. Son solo consumidores. Es decir, dame, hazme, ayúdame, protégeme. Buscamos a Dios cuando tenemos necesidad.
queremos que Él nos dé. Pero el propósito de Dios es que no solo seamos consumidores. ¿Por qué? Porque cabe mencionar que todos somos consumidores. El problema no es ser consumidores, el problema es ser solo consumidores, no productores. Pero el sueño del Padre, el sueño de Dios para Nueva Visión de Tesla, es que no sean solo consumidores. El sueño de Dios para Nueva Visión Yurecuaro, para Nueva Visión Zamora y para toda su iglesia en el mundo es que no seamos solo consumidores, que seamos productores, que seamos líderes. Y hoy le he titulado así un título así bien apantallante, ¿sí? Le he titulado Liderazgo Impactante. Liderazgo Impactante. De esto vamos a hablar hoy. Es el título de esta charla, de esta plática, Liderazgo Impactante. Te digo así a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos del liderazgo, del líder. Líder es una palabra ya más moderna que cuando la Biblia se escribió no existía la palabra liderazgo. Es más, ni siquiera hace algunos años existía la palabra liderazgo. Pero ahora hay algunas traducciones bíblicas que ya han incluido en la traducción la palabra líderes de la iglesia, refiriéndose a ancianos, refiriéndose a pastores, refiriéndose a obispos o gente que está encargada de velar por el bienestar de la iglesia. Dios en la iglesia pone líderes, Dios en la sociedad pone líderes, y el líder, para no complicarnos tanto la vida, es aquella persona que inspira a los demás, que inspira a los demás. Una persona comprometida, por ejemplo aquí, si tú eres una persona comprometida, tú estás listo para servir. Te dicen, quiero que estés aquí, vamos a empezar a las 6, quiero que estés aquí a las 4:30, porque vamos a llegar para acomodar todo, tener limpio todo, y tú puedes ser una persona comprometida que llegas y respondes a esa invitación y vienes y limpias, prestas tus manos, prestas tu talento y tan, se acabó. Pero un líder va más allá. Un líder no solamente está comprometido con servir, sino un líder inspira la vida de otros para que otros también vengan a servir, para que otros también logren cumplir el propósito de Dios para su vida. Ahora, la palabra, cuando hablamos de un ministerio, o dicho de otra forma, un liderazgo impactante, estamos hablando impactante del alcance, di conmigo alcance, de la impresión, de la influencia, la huella, el resultado, el legado o la trascendencia que debe tener el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo impactante, estamos hablando de que debe ser un liderazgo, una inspiración, una influencia en los demás que realmente deje huella, que realmente tenga mucho alcance, tenga mucho peso, tenga una muy buena impresión, tenga buenos resultados y pueda dejar un legado para las próximas generaciones, de tal forma que sea un liderazgo trascendente. Trascendente quiere decir que va más allá de lo que podemos ver o inclusive de lo que podemos imaginar. Un liderazgo impactante. Y te voy a leer una parte de la Biblia en donde quiero que basemos un análisis profundo para entender cómo es que Dios quiere que tengamos este liderazgo impactante. Está en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Hechos 9, 26 al 31 dice: cuando llegó a Jerusalén, refiriéndose al apóstol Pablo, que por cierto en este tiempo le llamaban Saulo, y dice que cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos. Digan conmigo, discípulos. Trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Hechos 9, 26 al 31. Otra vez, cuando llegó a Jerusalén, Pablo, que era Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Le tenían miedo. No creyendo que fuera discípulo. No creían que fuera discípulo. ¿Por qué? Te platico el antecedente un poquito, porque Pablo anteriormente tenía cartas de autoridad para ir a meterse inclusive a las casas y sacar de los pelos, sacar a la fuerza a aquellos que invocaban el nombre de Jesús y llevarlos a la cárcel o inclusive matarlos. Era temible Saulito, era temible. Cuando él se convierte al Señor, él llega diciendo: pues yo ya me entregué a Cristo. Que te lo crea tu abuela, que me estás engañando y entonces si me vas a llevar a la cárcel me vas a matar. No le creían y no querían juntarse con él. Eso pasa cuando algunas personas tienen cara de malo. Voltea con el que está a tu lado a ver si no tiene cara de malo. Y que no lo conocen y que parece como que... Me acuerdo que anteriormente trabajaba con mi cuñado repartiendo cosas para las tiendas de abarrotes. Y una vez no le agarraron los frenos a mi cuñado y ¡pum!, le pegó una camioneta que iba adelante. El de la camioneta junto con su hijo se bajan y empiezan a gritarnos: ¿qué te pasa? Nosotros traíamos con nosotros a un muchacho que había salido de la drogadicción y que todavía tenía la cara de feo y de malo. Y él estaba comiéndose un mango, allá atrás, estaba comiéndose un mango y ni cuenta se dio de lo que pasó. Y cuando aquellos se bajan y empiezan a gritarnos y nos dicen un montón de cosas, él se levanta con el mango azul. ¿Qué pasó? Y cuando dice ¿qué pasó?, literalmente el papá y el hijo se suben a la camioneta y se van. Se suben a la camioneta y se van. Le tuvieron miedo y se veía bien impactante ese muchacho todo tatuado y pues bien mal, ¿no? Se veía, pero era una sedita. Bueno, con Pablo no se querían juntar porque le tenían miedo, sabían de sus antecedentes. Entonces Bernabé, di conmigo, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Wow. Bernabé era una persona de influencia y por lo tanto él fue a presentarlo a Saulo con los mismísimos apóstoles. Lo presentó y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, con toda libertad, con toda valentía, hablaba del Señor y disputaba con los griegos. Era peleonero. Sí, como yo a veces veo gente que le gusta pelear con otras personas de otras religiones, de otros movimientos, empiezan a pelear y a ver y dime los textos y se agarran a bibliazos, ¿sí? Y luego se compran unas Biblias así grandes para apantallar más, Saulo era peleonero y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora se voltearon los papeles. A Pablo, aquí está un buen tema para una predicación. A Pablo se le volteó el chirrión por el palito. ¿Sí? Se le volteó el chirrión por el palito, porque él iba persiguiendo a los cristianos para matarlo, pero ahora él era perseguido y lo querían matar. Y dice que cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea. No se dice Cesarea, perdón, pero no se dice Cesarea, se dice Cesarea, ¿sale? Y le enviaron a Tarso. De repente sacamos cada cosa, ¿verdad?, de la Biblia.
Cesarea, y luego el libro de Hebreos, muchos le dicen Hebreos. Y no es Hebreos, es Hebreos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, también vamos a dar educación del léxico. Y dice que le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué no quisiéramos que esto que dice aquí al final fuera una realidad hoy en la Iglesia de Cristo? Hoy en Nueva Misión Bethesda y en cada una de las casas espirituales y en toda la Iglesia de Dios que está en San Luis Potosí, que está en México y que está en el mundo, que la Iglesia de Cristo realmente tuviera paz en todo lugar y fuera edificada andando en el temor del Señor, y se acrecentaran fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a analizar parte por parte esto. Primero, el libro de los Hechos, que por cierto en Zamora hemos comenzado a transcribir el libro de los Hechos, porque vamos a estudiarlo, voy a estar predicando sobre él y vamos a estar hablando sobre el libro de los Hechos, porque queremos, por eso les decía, esto es algo que está en el corazón del Padre y que Dios está inquietando mi corazón, porque necesitamos levantar un liderazgo impactante en toda la Iglesia de Dios, en todos los que somos parte de la familia Nueva Visión. Necesitamos levantar un liderazgo impactante, una iglesia que no sean solo consumidores, sino que seamos capaces de poder creerle a Dios y dejarnos usar por su gracia, convirtiéndonos en sus manos, en sus pies, en su voz, que podamos hablar, que podamos abrazar y que podamos bendecir a la sociedad que nos rodea. Para ello necesitamos entender que el libro de los Hechos y la Biblia en sí, el Nuevo Testamento en sí, nos habla o nos transfiere una mentalidad, y conmigo mentalidad, y de hecho, para que despiertes poquito, tócate así aquí, aunque la mente no solamente está en el cerebro, está en todo el cuerpo, pero tócate aquí la mente, una mentalidad o una cosmovisión de reino, no de iglesia. No de iglesia. La iglesia somos el grupo de personas que hemos aceptado o que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Rey, y por lo tanto ahora pertenecemos a su reino. Y Dios no solamente quiere que la iglesia crezca, puede crecer numéricamente la iglesia, pero no puede estar extendiéndose el reino, porque puede ser que la iglesia crezca, pero se encierre en sus cuatro paredes, y eso no es hacer crecer el reino. El reino sobrepasa las paredes de la iglesia o las paredes de la congregación. El reino sobrepasa situaciones geográficas. El reino sobrepasa generaciones. El reino no solamente tiene que ver con un orden de servicio. El reino tiene que ver con la vida cotidiana, la vida diaria, la vida como esposo. Levanten la mano los esposos. Muy bien. Tiene que ver la vida como esposa. Levanten la mano las esposas. La vida como padres. Levantemos las manos los padres. La vida como hijos. La vida como ciudadanos. La vida como siervos. Como empleados. Como emprendedores, como empresarios. ¿Cuántos empresarios hay aquí? ¡Wow! ¡Qué maravilloso saber que aquí hay empresarios! Eso es maravilloso. Entonces, el reino tiene que ver con todo ello, porque el reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia pertenecemos al reino de Dios. Jesucristo no vino a establecer una iglesia, Jesucristo vino a establecer su reino. Y la mentalidad de reino o la cosmovisión de reino es lo primero que nosotros necesitamos entender para poder tener un liderazgo impactante. Vamos a tratar de explicar un poquito, basados en esta lectura de Hechos 9, 26 al 31, algunos detalles muy interesantes. Veamos. Saulo
que llegó a convertirse en Pablo, ¿sí? Era un hombre convertido, sí. Dios había transformado su vida porque él había tenido un encuentro personal con Dios. Fue tan impactante su encuentro con Dios que oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es muy duro estar dándole golpes a un aguijón. Te estás haciendo daño tú solo. Tú solo te estás haciendo daño. ¿Crees que tú estás haciéndole daño a la iglesia? No, tú solo te estás haciendo daño. Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer? Ve a tal dirección y allí se te va a decir lo que debes hacer. Fue a tal dirección y allí llegó un hombre a ministrar la vida de Pablo de tal manera que él había quedado ciego por causa de la luz que él pudo ver o que pudo percibir en el encuentro que tuvo con Dios, y llegando dice que le cayeron de sus ojos como escamas y fue sanado, fue liberado y dice que se levantó y fue bautizado porque recibió a Jesucristo en su corazón. Entonces, Saulo era un hombre convertido, pero no era discípulo. No es lo mismo ser un hombre o una mujer convertido que ser un discípulo. Ahora, entramos en un término muy interesante, el término discípulo. El término discípulo viene de la misma raíz que viene la palabra disciplina. La palabra discípulo viene de la misma raíz que viene la palabra disciplina. Y disciplina es cuando decidimos aprender y aplicar a nuestra vida sistemática y diligentemente los principios establecidos por Dios en su palabra. Sí, amén. Otra vez, disciplina es cuando decidimos aprender y aplicar en nuestra vida diligente y sistemáticamente los principios establecidos por Dios en su palabra. Los principios del reino. Los principios del reino. Porque ya dijimos que no somos solo una iglesia, pertenecemos a un reino. Ahora, un reino tiene 4 elementos, 4 características. Un reino tiene 4 elementos o 4 características. Número 1, un rey. El rey de este reino es Jesucristo. Pero Él es rey de reyes, porque los príncipes somos reyes. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Sale? Entonces hay un rey. Ciudadanos. Y en este caso los ciudadanos, Dios nos convierte en sus hijos, nos adopta como hijos suyos. Y somos reyes, porque somos los príncipes. Muy bien. Número 3, un territorio. Un territorio. En este caso el territorio del reino de Dios, del reino de Jesucristo, es toda la tierra. ¿Sale? Toda la tierra, no hay límites. No es que yo solamente mi colonia, yo solamente mi rancho, yo solamente mi pueblo, mi ciudad. No. El mandamiento es ir a todas las naciones. Y número 4, una constitución. La Biblia es la constitución del reino. Y si la Biblia es la constitución del reino, entonces la Biblia contiene principios que nosotros debemos practicar sistemática y diligentemente. ¿Cómo debemos practicar los principios del reino? Sistemática y diligentemente. Sistemática significa que haya un seguimiento o una secuencia lógica que vaya en progreso, que vaya en mayor aprendizaje, que vaya de menos a más, que vaya progresando. Eso es sistemático. Y diligente es que no es cuando se me ocurra, cuando tenga ganas, cuando pueda, cuando quiera. No, diligentemente es siempre, todos los días, todos los días, todos los días,
Todos los días. Si leemos las características de la iglesia del primer siglo en Jerusalén, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. O sea, lo practicaban de manera diligente, los principios establecidos por Dios en su palabra. No es lo mismo entonces ser un creyente que un discípulo. El 80% son creyentes y que un creyente es solo un consumidor. O sea, ¿han escuchado ustedes personas que dicen, ay no, yo a Diosito lo amo tanto que yo siempre estoy con el Jesús en la boca? Yo siempre para todo, ay Señor, ayúdame, ay Señor, bendíceme, ay Señor, cuida a mis hijos, ay Señor, cuida mi casa, ay Señor, cuida mi perro, ay Señor, cuida mi gato. Esa es la gente santurrona. ¿Creen? Ah, sí, sí creen, pero no son discípulos. Porque un discípulo es una persona disciplinada. Está en un proceso donde diligente y sistemáticamente está aprendiendo y está practicando los principios del reino de Dios, que lo van a llevar a vivir la vida plena que Cristo vino a dar. Disciplina. Pablo era creyente, pero le faltaba convertirse en un discípulo. Bernabé, por su parte, que es mencionado en la lectura que ahorita leímos, dice que Bernabé fue el encargado de introducirlo a la iglesia por medio de las autoridades, que eran los apóstoles. Lo introduce a Pablo, o a Saulo en este caso, a la iglesia, y por lo tanto es el encargado de discipularlo. Porque si yo soy discípulo, es porque alguien me discipuló. Pablo Saulo tuvo el encuentro con Dios, con Jesucristo, pero Jesucristo le dice, ve a tal dirección y allí te van a decir lo que debes hacer. El primerito que lo empezó a discipular se llamaba Ananías, pero él nada más lo llevó hasta entregarse a Cristo, bautizarse y ya. Pero el que lo siguió discipulando, el que se convirtió en un padre espiritual para él, fue Bernabé. Un hombre de Dios ya más maduro, que ya podemos considerarlo un discípulo, porque solamente un discípulo puede hacer discípulos. Amén. Porque cada cosa se reproduce según su género. Si tú no eres discípulo, tú no te puedes reproducir en más discípulos. Tú vas a ser creyentes, igual que tú. Por cierto, ¿cuánto les gustaría que este lugar se llenara de muchas personas que vinieran a alabar a Dios? ¿Cuánto les gustaría? A ver, los veo muy animados, pero ¿cuánto les gustaría que este lugar se llenara una y otra vez y que al rato no cupieran y tuvieran que tener otro lugar? ¿Cuánto les gustaría? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuánto les gustaría que toda esa gente que venga sea como tú? ¿Sí? Que sea como tú. Así de puntual, así de comprometido. ¿Sí? Pues te tengo una buena noticia. Nosotros nos reproducimos según nuestro género, según nuestra especie. Si tú eres puntual, va a haber gente puntual. Así es. Si esta casa, si este liderazgo es ese modelo digno de reproducirse, así se va a reproducir y así se va a multiplicar. Muy bien. Bernabé entonces lo toma, lo discipula. Pablo tenía un fuerte entusiasmo. Él era muy entusiasta. De hecho, la Biblia nos explica que él, cuando se convierte, era tanta su pasión que él dijo, ahorita mismo voy a ir a predicarle a toda esta gente acerca del amor de Dios. Y Dios le habló y le dijo, no, Saulo, no, tranquilo, ahorita no prediques. ¡Ah, caray! Di conmigo, ¡ah, caray! Pero hazle el tonito así, ¡ah, caray! ¿Cómo Dios diciéndote que no prediques? Bueno, ahora, no quiero que esto vaya a ser tomado como un pretexto de que aquí los pastores les digan, vamos a predicar. No, el Señor me dijo que no predique. Pero a Pablo
le dijo, no prediques, ahorita no es el momento. No es el momento. No van a recibir tu testimonio. Sí, cómo no, si ellos saben cómo era yo, ellos saben todo lo que yo hacía. Y uno a veces es terco. Y dicho y hecho, no recibieron su testimonio, lo andaban matando de tal manera que lo tuvieron que colgar por el muro en una canasta, escondido, como si, ahí va, ahora dijeron, el pan, ahí va la canasta del pan, y ahí va Saulo, entre los panes, y bajándose de la canasta, talones para que los quiero. Se fue. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios le había dicho que no iban a recibir su testimonio. Él era muy entusiasta, pero le faltaba discipulado. Le faltaba que se sometiera a una disciplina. Le faltaba que obedeciera instrucciones. Le faltaba aprender a escuchar. ¿Sabías que la mayoría de las personas no sabemos escuchar? Ah, caray, no, sí, yo sí sé escuchar. No estoy sordo. No. Oír es una cosa, escuchar es otra. Prestar atención. De hecho, Salomón, el rey Salomón, aquel sabio, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pide el deseo que quieras y yo te lo doy. Él pidió sabiduría para escuchar consejo. O sea, para escuchar se ocupa sabiduría. Solo los sabios nos cae el 20 de que Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Para escuchar el doble de lo que hablamos. Saber escuchar, prestar atención, porque a veces se nos están dando instrucciones y nosotros estamos preparando el argumento y estamos defendiendo. No, es que yo lo hice por esto. Es que, mire, permítame, déjale explicar. No me expliques, escúchame. Escucha. Máxime cuando se trata de una autoridad que te pide que lo escuches. Claro, deberíamos escuchar a todo el mundo, pero máxime cuando una autoridad te dice, escúchame. No presentes argumentos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que recibió un talento y lo escondió? Hay una parábola de los talentos, y escondió el talento y ya tenía preparado el argumento para cuando el Señor llegara. Ya tenía preparado el argumento. A ver, ¿dónde está el talento que te di? Señor. Y empezó a defenderse. Entonces nosotros ya tenemos preparado el argumento para defendernos, pero hay que saber escuchar. Pablo tenía que aprender a escuchar. Ahora, alguien puede decir, no, pues yo escucho a Dios. Si no escuchas al hombre que ves, menos a Dios que no lo ves. Eso lo dijo Juan, lo dijo en otras palabras. Si no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Lógico, no se puede. Es una mentira, es una excusa. Muchos se escudan en Dios para solamente esconder su falta de carácter, su falta de compromiso, su falta de disciplina. Pero eso no sucede en San Luis Potosí, eso sucede, y tampoco en Yurecua, ni tampoco en Zamora. No sé dónde sucederá, pero allá no. Por allá. En otro lado. Pablo tenía un fuerte entusiasmo, pero le faltaba formación, le faltaba discipulado, lo cual en efecto tuvo que recibir por medio de Bernabé. Formación. Un proceso formativo. Un proceso formativo. Pablo solo sería realmente útil a la iglesia si se convertía en un discípulo. Es decir, si pasaba el umbral de ser solo consumidor a convertirse en un productor, pero un productor con sabiduría, con entendimiento, bajo una disciplina. De aquí viene la palabra discípulo. Si la iglesia, si las congregaciones están llenas, pero no hay discípulos, no hemos cumplido nuestra misión, porque la misión que Dios nos encargó fue hacer discípulos. Gente comprometida,
gente que se convierta en un líder de influencia para los demás. Y por cierto, un principio bíblico es que si tú sabes escuchar, serás escuchado. Si tú sabes obedecer, serás obedecido. Es ilegal querer ejercer autoridad cuando yo no estoy bajo autoridad. Hoy en día hay muchos pastores, ministros, líderes, evangelistas o evangelistas que parece que salieron de un hongo. Parece que de repente ellos dijeron, pues yo ya sé cantar, ya sé tocar la guitarra y ya sé predicar, pues yo pongo mi iglesia. A Jesús mismo, el Hijo de Dios, le dijeron, a ver, ¿y tú con qué autoridad haces eso? Porque ellos conocían lo que es estar bajo autoridad, lo que es realmente estar siendo discipulados. Y fíjense qué interesante lo que Jesús les contesta. Les dice, les haré una pregunta. Y si ustedes me la responden, entonces yo les digo con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Vamos empezando por ahí, porque si ustedes no creen en el bautismo de Juan, ¿cómo les puedo decir yo que mi autoridad fue Juan? Su autoridad, aún del Hijo de Dios, fue Juan el Bautista. Por definición, ¿quién era más grande? Jesús, porque era el Hijo de Dios. Pero por orden de autoridad, Juan tuvo que bautizar. Por eso no quería, Juan no quería, no, ¿cómo pues? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Así conviene que cumplamos toda justicia, porque en el reino de Dios hay justicia. Justicia. Son términos y son conceptos muy profundos, muy interesantes, que si los entendemos, si los agarramos, los hacemos nuestros, realmente vamos a ir a un nivel de un liderazgo que impacte. Esto no cabe duda. Pablo no sería tan útil si seguía siendo ese rebeldillo, apasionado, pero no basta con la pasión. No basta con querer, no basta con tener ganas. No basta, hay que ser obedientes. Un apasionadillo indisciplinado no funciona en el reino de los cielos. Admiro tu pasión. Qué bonito oras, qué bonito cantas, qué bonito gritas, qué bonito Dios te usa y cuántos dones tienes. Lamento que no conozcas disciplina. Lamento que no estés bajo un proceso formativo, porque la unción no es lo que te va a llevar a vivir la vida impactante que Dios quiere que vivas, porque Jesús no dijo, por su unción los conoceréis. Él dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su unción. Ahora, si tienes fruto y además tienes unción, ¡qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Un análisis del entorno de la iglesia de aquel momento en que Pablo se convirtió, y que lo dice en la lectura que ahorita acabamos de leer, valga la redundancia, es que en ese tiempo la iglesia, número uno, gozaba de paz en todas partes. Y está hablando de una paz exterior, de una paz literal, de una paz donde no había persecución contra la iglesia, no había guerra, no había acusación, no andaban queriendo matar, ya el perseguidor ya se había convertido, pues ya el que los asolaba ya estaba con ellos. Ahora, ¿qué les preocupaba? Estaban bien contentos, había paz por todos los lugares. Ahora, cabe mencionar que no siempre se puede tener paz exterior. No siempre se puede tener paz exterior. Hay momentos en que vienen persecuciones. Hay momentos en que hay situaciones adversas. Yo me acuerdo cuando me convertí, que por cierto acabamos de cumplir años de bautizados en febrero. Hace 33 años ya. ¡Wow! Que fuimos juntos, mi esposa y yo. A ella no le gusta que diga cuántos años hace porque sacan cuentas. No, sí le gusta, sí le gusta.
Pero ya, de 33 años, híjole, yo sé que la mayoría de ustedes están en una silla. Ustedes en una silla, pero bueno, nosotros ya estábamos siendo bautizados hace 33 años. Y ahí nos conocimos. En la fila del bautismo, ahí nos conocimos. Y me acuerdo que cuando me convertí, no cuando me bauticé, cuando me convertí, que fue como 8 o 9 meses antes de bautizarme, mi papá inició una persecución contra mí. Llegaba yo de la reunión de la iglesia y me estaba esperando detrás de la puerta para decirme, ya te voy a sacar la cama a la calle y te vas a ir de aquí porque no quiero que estés yendo allá con esos hermanos. 8 meses de una lucha intensa. O sea, hay momentos en que no hay paz, hay persecución, pero en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación, la paz de Dios gobierna nuestra vida. Porque esa nadie nos la puede quitar. Podrá haber problemas exteriores, pero la paz de Dios siempre estará en el corazón de los hijos de Dios. Amén. Entonces, ellos tenían paz por todas partes. Número 2, se fortalecía o era edificada. Se fortalecía la iglesia o era edificada. Es decir, maduraban y se afirmaban en Dios. Así describe el libro de los Hechos, capítulo 9, a la iglesia de ese tiempo. Una iglesia llena de paz, una iglesia que se fortalecía, es decir, que era edificada. Número 3, andaban en el temor del Señor. Andaban en el temor del Señor, es decir, vivían en santidad, entregados totalmente a Dios, viviendo su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Fíjate, ya estamos hablando de 3 características. Paz, no siempre será exterior, pero siempre la paz de Dios gobernará nuestra vida en cualquier momento. Esa es la iglesia impactante, esa es la iglesia que Cristo quiere levantar. Una iglesia llena de paz, una iglesia que se fortalece o que es edificada constantemente a través de la palabra. Número 3, que anda en el temor del Señor. O sea, no una iglesia que nada más levanta las manos y adora, pero allá se convierte en un diablo. O sea, qué terrible. Qué terrible. Y yo les he platicado una experiencia, ¿no? De una persona que llevaba su camioneta llena de textos por todos lados. Atrás decía, Cristo viene. Otro calcomanía decía, sonríe, Cristo te ama. Y estaba llena y me llamó la atención porque dije, va a ser un cristiano. Pero la sorpresa fue que de repente que iba en la camioneta y empezó a gritarle a los demás, oye, fíjate por dónde andas, que quién sabe qué. Y les pitaba, Dios te bendiga con el claxon, y bueno. Y grite. Y de repente yo iba en mi carro y me equiparé con él. Y él iba así, y volteé y me ve y le hace, pastor, ¿qué tal? Muchas bendiciones, pastor. O sea, digo, a lo mejor y fue un momento en que no creo que a lo mejor su vida haya sido así. A lo mejor lo agarré en un momento donde todos podemos a veces, híjole, tener ese tipo de reacciones, que a veces las hemos tenido, a lo mejor no en ese ámbito, pero en otros ámbitos. Pero lo interesante aquí es, debemos ser congruentes. Santidad o andar en el temor del Señor significa congruencia con lo que decimos que somos, congruencia con lo que Dios nos ha dado, con ser verdaderamente hijos de Dios, que ese ser hijos de Dios se refleja dentro de un lugar de reunión, como en el trabajo, como en la calle, como en la casa, con nuestros hijos. Los que más saben cómo eres son tus hijos. Aquí tú puedes impresionar y tú puedes decir, ¡ay, qué santidad! ¡Qué palabras tan bonitas dice el pastor o dice el hermano! Y mira cómo adora, y mira cómo está Cristo vive, Cristo viene y adórale, y que vive Cristo y es un hombre gloria y muy gozoso. Pero en la casa, pero en el trabajo, pero en la vida cotidiana,
¿Estás comprometido con la santidad? ¿Estás comprometido con el temor del Señor? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, que seamos congruentes, que el Evangelio afecte lo que realmente somos y no nada más nuestras apariencias. Característica número 4, se acrecentaba o crecía numéricamente. Está hablando de números. La iglesia crecía numéricamente, iba aumentando en número. Y por último, fortalecidas por el Espíritu Santo. Andaban en el poder del Espíritu. Ellos, es decir, la iglesia que está describiendo aquí el capítulo 9 del libro de los Hechos, estaban sin duda ocasionando un poderoso impacto. Di conmigo, impacto. Estaban ocasionando un poderoso impacto, un poderoso impacto en su localidad. En su localidad. Aunque más tarde iban a ser impulsados, y no solo por una palabra profética, sino impulsados por una persecución que los iba a llevar a extenderse hasta lo último de la tierra. Muy bien. Los discípulos, estamos hablando de discípulos, los discípulos producían un verdadero impacto. Saulo no estaba aún preparado para ello, ya lo vimos, aunque gracias al proceso formativo, Dios lo ayudó a convertirse en un verdadero discípulo. Si leemos la historia de Pablo, vemos que él llegó a ser un gran hombre de Dios, que estuvo sometido a un proceso, que fue disciplinado, que fue entendido y que llegó a escribir el mayor número de cartas y libros del Nuevo Testamento. Un hombre que realmente fue usado por Dios para convertirse de una persona que era solo consumidor a un productor, un discípulo, una persona disciplinada, un líder de impacto, un líder que iba a causar un gran impacto. Ser discípulo de Jesucristo es un estilo de vida. Ser discípulos de Jesucristo o ser un líder de impacto es un estilo de vida. Y te voy a dar algunas características. Por ejemplo, un discípulo vive con y para su maestro. Un discípulo vive con y para su maestro. Somos discípulos de Cristo, aunque Cristo ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que hagamos el trabajo de discipular, de formar, de guiar, de dirigir, de instruir a su pueblo. Entonces, un discípulo vive con y para su maestro. Número 2, un discípulo está en constante aprendizaje y formación. Está en constante aprendizaje y formación. Ahora, ahí va una pregunta, una pregunta. ¿Un discípulo llegará el momento en que deja de ser discípulo? ¿Cómo? ¿Un discípulo llegará el momento en que deja de ser discípulo? Mientras estemos en esta tierra, no. Mientras estemos en esta tierra, siempre seremos discípulos. Es decir, siempre necesitaremos estar en constante aprendizaje. Si alguien dice, yo ya lo sé todo, esa persona dejó de ser discípulo. Esa persona dejó de aprender, dejó de vivir, dejó de caminar, dejó de realmente disfrutar el proceso de la vida. Porque el proceso de la vida es aprender. Siempre hay que estar abierto. A ver, abre los ojos así grandotes. Hay que estar, y sobre todo los que tienen sueño.
y los oídos abiertos para aprender, ver, escuchar, tocar, hablar, practicar, caminar, porque todos los días aprendemos. Un discípulo aprende porque está en constante aprendizaje y en constante formación. Necesitamos formación. Yo trato de pasar tiempo lo más que pueda. Mi padre espiritual, pues no estamos tan cerquita. Él está en San Antonio, Texas. Bueno, ellos están en San Antonio, Texas, mi padre, mi madre espiritual. Nosotros estamos en Zamora, pero pues yo trato de llamar, trato de pasar tiempo con él. Ahora que fui a Cuba, pues sí, me tocó compartir 3 ocasiones la palabra, pero principalmente yo voy a escuchar, yo voy a recibir, yo voy a hacer anotaciones. Aquí tengo mis notas de todo lo que aprendo y de todo lo que escucho y de todo ese proceso y de esas pláticas personales que son tan valiosas, porque allí salen cosas, porque llega un momento en que ay, todo está bonito, todo wow, qué bien, pero de repente se sientan nuestros padres espirituales y nos dicen: ¿y cómo están ustedes como matrimonio? Hija, ¿y cómo te trata mi hijo? Y ahí es donde empieza a cascabelear la cosa. No. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ya hace bastante, como 4 o 5 horas que no nos peleamos. No se crean. Un discípulo, número 3, aprende de sus fracasos. Un discípulo aprende de sus fracasos. Y estos solo son fracasos cuando no se aprende de ellos. Es decir, un discípulo aprende de sus fracasos, pero en realidad esos que le llaman fracasos solo serán fracasos si no aprendiste de ellos. Si aprendiste de ellos, fue una escuela, fue un aprendizaje, fue parte del proceso formativo, fue parte de eso. Dale gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, eso en teología se le llama teleología. La teleología, es decir, todo tiene un propósito en este mundo. Dios es un Dios de propósitos. Conforme a su propósito son llamados. Entonces, un discípulo aprende de sus aparentes fracasos. Número 4. Un discípulo sigue el ejemplo de su maestro. Un discípulo sigue el ejemplo de su maestro. Sigue el ejemplo de su maestro. Jesús dijo: sean imitadores de mí. O así como yo he hecho, ustedes también hagan. Y Pablo dijo: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y sean imitadores de mí, también lo digo. Número 6. Un discípulo representa la autoridad de su maestro. Un discípulo representa la autoridad de su maestro. Sí, 5. Vamos en el 5. Muy bien. A Hugo lo tengo ahí en la esquinita para que me esté corrigiendo. Un discípulo representa la autoridad de su maestro. Ay, esto es poderoso, porque nosotros no suplimos jamás, no suplimos la autoridad del maestro, representamos su autoridad. Un pastor, un líder, una persona que está a cargo de un grupo de ujieres, del aseo, y tiene a su cargo otras personas, dirige a otras personas, está representando la autoridad de su maestro. Claro, esto va como en forma de escala, es decir, yo represento la autoridad de mi líder representa la autoridad de su líder representa la autoridad de su líder, y ahí va la cadenita, porque es imposible que un discípulo no esté bajo autoridad. Eso es imposible. Si no está bajo autoridad es que no es discípulo. El que dice: es que Jehová es mi pastor y nada me faltará, no es cierto. Dice mi pastor, que más bien debería decir: Jehová es mi pastor y todo me faltará. Todo me faltará. ¿Por qué? Porque utiliza el hecho de pensar que él solo obedece a Dios como una excusa para no tener compromiso de darle cuenta a nadie. Pero la Biblia establece que demos cuenta. Por último, el 6,
¿Hubo? 6. Muy bien. Un discípulo forma otros discípulos. Un discípulo forma o hace otros discípulos. En otras palabras, se reproduce. ¿Podemos tener ahorita un break o nos vamos a ir? papá, si gusta. ¿Tenemos un break? Muy bien. Para tener el break, voy a decirte lo último. Y después entramos en algo donde quiero cerrar esto de una forma muy especial. Estamos hablando entonces de un discípulo o de un líder, que ya lo estamos equiparando, que ya estamos pensando en que es muy similar un líder y un discípulo. Estamos diciendo que un líder o un discípulo es una persona que está en disciplina, es decir, que busca siempre de manera sistemática y diligentemente practicar, aprender y practicar los principios bíblicos, los principios del reino, ¿sí? Ya lo dijimos. Pero ahora, un discípulo con cosmovisión de reino, solo podrá estar en el proceso de impacto, o sea, solo podrá convertirse en un líder de impacto cuando puede dar gracias por 3 cosas. Cuando un discípulo solamente puede estar en un proceso de impacto, solamente vamos a poder impactar a nuestra sociedad, vamos a poder impactar a las personas con el Evangelio de Cristo, no con mi luz, sino con la luz de Cristo, cuando puedo dar gracias por 3 cosas. Tú y yo deberíamos poder dar gracias así sinceramente por 3 cosas. Número 1, por el Dios a quien sirves. Por el Dios a quien sirves. El Dios a quien sirves. Por el Dios a quien sirves. O sea, sería ilógico, sería impensable que un discípulo no esté satisfecho con el Dios a quien sirve. Yo siempre les digo, si el Dios a quien sirves no es digno de que le des lo mejor de tu vida, entonces cambia de Dios, porque ese Dios no vale. No vale. Pero si el Dios a quien tú sirves es el Todopoderoso y realmente es tu Dios, dale lo mejor de tu vida. Ámalo con todo tu corazón. No dice, ámalo con una parte de tu corazón. Muchos han entendido el amor a Dios como, yo siempre lo ilustro como un pastel, en donde haz de cuenta que tu vida es un pastel o una pizza. Tu vida es una pizza así redonda. Y tú dices, ay, yo a Dios le voy a dar lo mejor de mi vida, le voy a dar 4 rebanadas. Sí, a mi Dios. Así, esa es la vida religiosa. A mi Dios le voy a dar 4 rebanadas. Otra para fulano, otra para sultano, otra para ir a divertirme, otra. Así dividen su vida, dándole a Dios 4 rebanadas. Esa es la vida religiosa. La vida que Dios ha diseñado es que toda la pizza es de Él. Y ahí es donde muchos se rascan la cabeza y dicen, bueno, ¿y entonces dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi trabajo? Ahí. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo. La rebanada de pizza que antes yo la partía como yo quería, ya no es mía. Ahora es de Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que hago como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, el Dios a quien sirves, el único y perfecto Dios, un discípulo debe realmente saber que Él es el primer lugar de su vida. Si no, desde ahí ya las cosas no funcionan bien. Número 2. Debe dar gracias de manera honesta, de manera sincera, por sí mismo. Por ti mismo. Sí.
Porque a pesar de que no somos perfectos, o sea, estamos en un proceso de perfeccionamiento, somos ya perfectamente hijos de Dios y perfectamente amados por un Dios perfecto. Y hemos sido diseñados con la capacidad de cumplir los propósitos de Dios. Así que un discípulo se acepta a sí mismo sabiendo que Dios lo ama y lo acepta totalmente y lo está llevando en un proceso de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque aunque ya eres perfectamente hijo de Dios, perfectamente hija de Dios, estás en un proceso de manifestación de lo que eres. Por eso la necesidad de formarnos. Yo estoy en un proceso de manifestar lo que soy. Todavía necesito alinear más mis pensamientos a la voluntad de Dios. Todavía necesito alinear más mis palabras a la voluntad de Dios. Todavía necesito alinear más mis acciones a la voluntad de Dios. Soy amado, soy aceptado, soy perdonado. Dios me ama incondicionalmente, pero Él me tiene en un proceso formativo a través de mis pastores, a través de mis líderes, a través de las personas que me rodean, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionarme hasta que llegue a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Ese es el proceso de manifestación. Entonces, un discípulo está bien convencido de eso, de lo valioso que es, de que Dios te escogió. Yo mucho tiempo batallé con eso, debo confesarles, porque yo les he dicho, soy el quinto hijo de 6 que tuvieron mis papás, y recuerden que no hay quinto malo. No hay quinto malo. Soy el número 5, pero soy el primer hombre. O sea, antes de mí hubo 4 mujeres. Hubo 4 mujeres y siempre nacía una mujer y decían, ojalá que sea hijo, que sea hombre, que sea hombre, que sea hombre. Y no, era mujer. Otro, ojalá que sea hombre, y no. El cuarto, ojalá que sea hombre, y nada. Hasta que llegó el quinto. Pero, sí, así casi, pero, mi mamá, pues ella estaba contentísima con sus niñas. Ella tenía una cierta fobia, una cierta situación ahí con los hombres, porque ella le había tocado sufrir abuso de hombres. Y tenía así como un concepto de que los hombres eran malos. Mi papá, que quería al hombre, wow, contentísimo, pero fue un hombre ausente. Casi nunca estaba con nosotros porque se la pasaba trabajando. Mi mamá se empeñó en controlarme de tal manera que no me le fuera a desviar. Y ella quería que yo fuera rudo, porque mamá fue una mujer muy ruda, de armas tomar. Y quería que yo fuera rudo, pero yo no era rudo. Yo no era rudo y ella me exigía que fuera rudo. Mi papá ausente, o sea, la figura paterna ausente, pues yo me crié con muchos temores y me crié con un concepto de que yo no soy lo que mi mamá esperaba que fuera. Y mi papá pues sí me quiere, pero pues él nunca está. No me da un proceso formativo. Esa es una realidad muy pequeñita de las graves realidades que vive nuestra sociedad en cuanto a formación en la familia. Pero eso en mí formó un concepto bien malo de mí mismo. Yo no creía que yo fuera capaz, yo no creía en mí. Yo estaba totalmente diciendo, todos pueden estar bien, todos pueden, les pueden salir las cosas bien, pero a mí no. Cuando me entrego a Cristo, como que hubo un respiro, como que hubo una lucecita, como ahorita veníamos platicando de los ratones que duran más tiempo en ahogarse cuando ven una lucecita. Y yo vi una lucecita y dije, wow, no, sí, pues ahora hay una vida diferente que yo puedo vivir, pero me entrego a Cristo a los 13 años.
había vivido una vida tan terrible, porque me iba a las maquinitas. Había vivido una vida tan terrible porque tenía un vicio de coca y de dulces. Y no de cocaína, no. Bueno, no era coca, porque allá en la Ciudad de México, donde yo nací, era la Pepsi. La Pepsi era la más famosa. ¿Sí o no, los que son de la Ciudad de México? ¿Aquí también la Pepsi? Santo Dios. Bueno, no le estoy haciendo promoción a nada, ¿eh? Solo estoy platicando el testimonio. Y sucede que cuando yo me entrego a Cristo y empiezo a oír testimonios de que no, que a mí el Señor me sacó de la droga y me sacó de acá y que yo hice y que yo volví, pues yo nomás me quedaba y yo, ¿qué testimonio doy? Pues yo me iba a las maquinitas y mi mamá me chiflaba para que me viniera a la casa. Entonces la lucecita que yo había visto de que pues ahora yo había encontrado ahora sí una identidad y acá, ahora se me fue para abajo porque yo decía, híjole, ¿por qué Dios me llamó a los 12 años? A los 12 años, ¿por qué me llamó a los 12 años? Me hubiera permitido primero haberme ido a pecar, haberme ido a matar, haberme ido a drogar y después hubiera llegado y hubiera tenido un testimonio que platicar. Pues no tengo nada. No me encuentro en la Biblia, veo el endemoniado gadareno y no le llego ni a los talones. Todo Osvaldo, pues ese sí, pero... Hasta que un día me encontré. Ya me encontré en la Biblia. El burrito donde entró Jesús a Jerusalén. Un burrito que nadie le había montado. Ustedes ya andaban todos montados, pero yo no. Yo no, estoy limpiecito. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Me lo aprendí este texto a los 13 años, este capítulo. Y empecé a darle, hasta que después de años, ya casado, sentí el momento en que Dios me liberó. Porque mi oración era siempre, Señor, pues llama a otro. Yo no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo capacidades, llama a otro, llama. Hasta que un día Dios me dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar de orar así? Oye, ¿tú crees que si yo no quisiera llamarte, te pediría permiso? Mira, te cierro la valvulita del oxígeno y te me vas así, se acabó. Pero si yo te tengo en esta vida y sigo invirtiendo en ti, es porque yo te elegí, es porque yo te llamé, es porque yo tengo un propósito grande contigo y a través de ti. Pero soy imperfecto, ya lo sé, de veras. ¿Sabes qué es lo más bonito de Dios? O de la relación con Dios, que Dios es el único que te conoce tal como eres y aún así te ama. Yo sé que hay amigos, familiares, conocidos, patrones, que si te conocieran tal como eres, quizás no te dejarían de hablar. Pero Dios, conociéndonos tal como somos, nos sigue amando porque Él nos creó con un propósito. Ahora el problema no es si Dios cree en mí, el problema es si tú como discípulo crees en ti. ¿Sabes cuál es tu identidad? Valoras esa identidad y sabes cuál es el propósito por el cual Él te ha llamado. Y por último, escucha esto. Un discípulo debe dar gracias por la casa espiritual en la que pertenece. Si estos tres elementos no están en tu vida, no vas a poder tener un impacto. La casa espiritual en la que estás. Este tercer punto me gustaría pasarme toda la noche hablando de él. Porque ahí es el talón de Aquiles, ahí es el coco de muchos. Ya dijimos, número 1,
el Dios a quien sirvo, wow, no hay otro, no lo cambio por nada, no solo a Duvalín, los que son de mi época, a mi Dios no lo cambio por nada. Yo soy elegido, soy amado y estoy convencido de que si Dios creyó en mí es porque yo soy la persona clave. Dime qué hacer y dime qué aprender y aquí estoy en el proceso formativo. Ahí está la escalerita, ¿sí la ven ahí atrás? Ahí está la escalerita. Sí. Creyente, nuevo convertido, oveja, discípulo, servidor, líder, hijo espiritual, ministro y allí va. Ahora, si doy gracias por Dios, por el Dios a quien sirvo, doy gracias por ser quien soy, también debo dar gracias por mi casa espiritual y más aún por mis padres espirituales. Si no soy capaz de dar gracias por la casa o por la paternidad que tengo, que aunque tampoco es perfecta, no, tampoco el único perfecto es Dios. Ya después de Dios tú no eres perfecto. Como el que dijo, yo ando buscando una iglesia perfecta. Y le dijo a alguien más, híjole, el día que la encuentres la vas a echar a perder. La vas a echar a perder. Si te congregas ahí la vas a echar a perder porque tú no eres perfecto. Entonces, no eres perfecto. La casa no es perfecta. Pero hoy en día encontramos muchos, decía yo al principio, un 80%, por decir una cifra aproximada, un 80% de gente que es solo consumidor y que está buscando una iglesia donde se sienta a gusto. Una iglesia donde pongan agua gratis para tomar. Una iglesia donde haya estacionamiento. La gente que no es discípulo es entendible. Eso es muy entendible y hay que tratar de tener todas las comodidades para que la gente llegue. Pero la meta es que, aunque haya llegado porque había estacionamiento, aunque haya llegado porque le dimos un vaso de agua, aunque haya llegado porque oramos por su necesidad, se convierta en un discípulo que deje de ser solo consumidor y que ahora pueda decir, gracias Señor, porque estoy en una casa donde no solamente me soban el lomo. Eso dice en Jericó 4:8. No solamente me soban el lomo, me ayudan a desarrollarme en mi vida espiritual. Me ayudan a desarrollarme en mi vida espiritual. Gracias por la casa, gracias por los padres espirituales que Dios me ha dado, porque ellos son la plataforma establecida por Dios para formarme y formar a otros y cumplir así la misión que Cristo nos dio. Esto lo dice Efesios 4:11 y Él mismo estableció apóstoles. Fíjate, es interesante, pero no dice Él mismo estableció una casa espiritual. No, estableció apóstoles, profetas. Aunque la casa espiritual o la iglesia somos nosotros y es la plataforma que Dios ha establecido, en realidad la iglesia por sí sola no forma a nadie. Quien forma es o son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están dentro de la casa y que son los encargados de formar a la gente. Padre espiritual. No somos perfectos. Ni tengo o no debo estar de acuerdo con todo, porque probablemente tenga ciertas formas distintas de educar, de hacer. Pero Dios mismo, ojo, Dios mismo estableció. Ponte de pie un momento, por favor. Si no puedes realmente dar gracias a Dios por estas tres razones, algo anda mal. Algo anda mal. O cambias de Dios, o cambias de vida, o cambias de iglesia. De casa espiritual o de padres espirituales. Algo anda mal. Algo anda mal. Pero muy probablemente lo que anda mal es que no has querido someterte a un proceso formativo en la vida, porque hay gente que se la pasa huyendo de los procesos.
No podemos esperar algo verdaderamente favorable si estas tres cosas no están establecidas. Y ahorita, después de un breve receso, ¿de cuántos minutos? Unos 15 minutos. 15 minutos, Ahí ¿les hay parece? ca- hay 15 minutos cafecito. para ir al baño, para un cafecito, para una agüita, y después regresamos ya sin sueño. Eso. Dejen el sueño por allá y se vienen sin sueño, porque ahorita vamos a tener un cierre poderoso. Poderoso. Vamos al receso y ahorita seguimos con esto.